Buenos días. Vamos a finalizar esta segunda parte del curso sobre la medición de la I+D y la innovación y vamos a presentar un vídeo, el vídeo número 12, que lo vamos a titular El hexágono de la prosperidad creativa de España. Bien, entonces, el guión que vamos a seguir va a ser, como siempre, vamos a responder primero a un ejercicio que teníamos pendiente, que era sobre la clasificación de las comunidades autónomas, de acuerdo con el ranking que habíamos establecido en un vídeo anterior, y luego dedicaremos el vídeo a la exposición de la metodología que hemos creado para la presentación de indicadores de I+D innovación que hemos denominado el hexágono de la prosperidad creativa. Bien, este será entonces será el planteamiento del vídeo y el ejercicio. Si recordáis, era de dos vídeos anteriores, habíamos considerado el ranking de comunidades autónomas de acuerdo con un índice conjunto de 5 indicadores para España. Estos 5 indicadores, nosotros hallábamos la mediana de los 5 indicadores y teníamos un ranking, una clasificación de las comunidades autónomas. Entonces, en principio, el ejercicio que habíamos planteado es cuáles serían aquellas comunidades que podríamos decir que son las menos o las pocas que sí se aprovechan de la I+D, la innovación, y cuáles son las más o los muchos que no se aprovechan de la misma forma de la I+D y la innovación. Entonces, el resultado lo tenéis en la diapositiva. Serían las pocas que sí, podrían ser pues, las que se sitúan por encima de la media de España en valor comparativo, se situarían por encima de 100 en la mediana de 5 indicadores, que son el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Madrid o Comunidad Valenciana, y el resto de comunidades como Murcia, Galicia, Cantabria, Andalucía, Castilla y León, etcétera, estarían clasificadas en el grupo de las comunidades que serían las muchas que no, o las más que no. Bien, entonces, esta clasificación es una clasificación que teníamos en un principio solamente con ese valor del índice conjunto, de la mediana. Y ahora lo que queremos hacer es, vamos a afinar más y vamos a profundizar en esta clasificación de comunidades autónomas por medio del hexágono de la prosperidad creativa, que vamos a explicar ahora en qué consiste y nos permitirá tener una clasificación más fina, más detallada de las comunidades autónomas. Bien, entonces, este hexágono de la prosperidad creativa es un instrumento de presentación de indicadores. Lo hemos empleado ya para los países de la Unión Europea en el vídeo anterior. Vamos a utilizarlo ahora para las comunidades autónomas de España y vamos a emplear también 6 indicadores que tienen una estructura análoga a los que habíamos utilizado para la Unión Europea. Entonces, estos indicadores los tenemos aquí en la diapositiva, son 6. En primer lugar, utilizamos el valor de la productividad, que es el PIB per cápita, en donde queda reflejado pues, el nivel de vida de un país, de una región. Luego tenemos dos indicadores sobre gasto en I+D, público y de empresa. En este caso, nosotros, tal como habíamos definido anteriormente, estos indicadores los ponemos en relación con la parte del PIB que corresponde al sector público y la parte del PIB que corresponde a los sectores productivos, de manera que tendríamos un indicador más adecuado que el que se utiliza en la Unión Europea, que pone como denominador siempre el valor del Producto Interior Bruto. Este es un indicador que lo consideramos más preciso. Y luego tenemos 3 indicadores sobre innovación de empresas, que es el porcentaje de empresas en relación con el total de empresas con 6 o más asalariados de España, que serían las empresas con innovación de producto, con innovación de proceso de negocio y con cooperación en innovación. Estos serían los 6 indicadores. Entonces, ¿qué hacemos con estos indicadores? Pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el caso de la Unión Europea. Entonces, ¿qué sería el hexágono de la prosperidad creativa? Volvemos a repetir las definiciones que dimos en el vídeo anterior para que quede bien asentado, bien claro. Tendríamos que está compuesto el hexágono de la prosperidad creativa por 6 indicadores. 6 indicadores que nos dan una idea de cómo la I+D y la innovación se relacionan con la productividad en un país o en una región.
¿Por qué empleamos el término hexágono? Porque son 6 indicadores. ¿Por qué empleamos el término prosperidad? Porque nos estamos refiriendo precisamente al valor de la productividad, que refleja el nivel de vida de un país. ¿Y por qué hablamos de creativa? Porque las actividades de I+D e innovación conllevan siempre una utilización, un impulso de la novedad, tanto en conocimiento como en la creación de productos o procesos. Entonces, hablamos de hexágono de la prosperidad creativa. ¿Qué hacemos entonces con estos 6 indicadores? Estos 6 indicadores del hexágono los tratamos de la forma siguiente. Vamos a construir un primer hexágono que es un hexágono regular que contiene el valor de referencia. El valor de referencia es 100 para el contexto en el que estamos tratando. Por ejemplo, para los países de la Unión Europea, el valor 100 era el promedio europeo. Cuando hablamos de las comunidades autónomas de España, el valor 100 va a corresponder al total de España. Y entonces, con esto compondremos un hexágono regular con valor 100 para cada uno de los 6 indicadores, que reflejan el valor promedio para España. Y luego tendríamos un indicador superpuesto, que sería, por lo general, un hexágono no regular, en donde tenemos los valores ya directos de un país o de una región, en este caso de una comunidad autónoma, y tendríamos el valor ya comparativo de los 6 indicadores. Entonces, de la superposición de estos dos hexágonos aparecen diferentes configuraciones, según esté situado el indicador o el hexágono de la región en relación con el hexágono correspondiente al promedio español. Entonces, los posibles valores los tenemos en las diapositivas, las posibles configuraciones las tenemos en la diapositiva. Si empezamos por la primera, por el ángulo superior izquierdo, tendríamos una configuración consistente. Una configuración consistente, observad, el hexágono rojo se está refiriendo a los valores promedio de España, el valor 100. Y en azul está un hexágono de una región. Entonces, es consistente cuando todos los indicadores de la región están por encima del valor medio de España, que es 100. La configuración es moderada cuando todos los indicadores se sitúan aproximadamente en torno al promedio, un poco por encima o un poco por debajo, pero están situados todo ello en torno al promedio. Es expectante cuando los indicadores de I+D e innovación están situados aproximadamente en el promedio español o incluso por encima, pero el valor de la productividad está por debajo, con lo cual se abre la expectativa de que por medio de la I+D y la innovación se generen mejoras o avances en la productividad. Por eso hablamos de una configuración expectante. En el caso de la configuración aparente, nos fijamos en que se trata de aquellas regiones que tienen un valor de la productividad alto, por encima del promedio de España, pero los valores de I+D e innovación por lo general, están por debajo de los promedios españoles. En este caso hablamos de una configuración aparente porque probablemente el valor de la productividad tan elevado o más elevado que el promedio se relaciona con factores que no están conectados o no dependen de la I+D y la innovación. Y por último, la configuración escasa pues es la situación en la que las comunidades o una región tiene siempre valores por debajo del promedio de España. Bien, entonces, esas serían las posibles configuraciones y vamos a aplicar esta metodología a las distintas regiones de España. Entonces, lo vamos a presentar, vamos a empezar por la configuración consistente, vamos a ver cuáles son las regiones que hemos clasificado en esta configuración y las vamos a exponer por un orden alfabético, porque aquí no establecemos dentro de una configuración, no establecemos jerarquías, sino que ponemos las regiones que aparecen o que han sido seleccionadas dentro de esa configuración. Entonces, ¿cuáles son aquellas regiones que tienen una configuración consistente? Vamos a ir viéndolas. Estas, en primer lugar, vamos a ver la primera región. La primera región sería Cataluña. Cataluña la hemos clasificado como una comunidad autónoma con configuración consistente en el hexágono de prosperidad creativa, porque todos los indicadores, con la excepción
de la cooperación en innovación se encuentran por encima del promedio de España, tanto en productividad como en I+D, como en los valores de innovación, con la excepción, vemos, de la cooperación en innovación, que se encontraría cerca del promedio español. Bien, en la segunda región que clasificamos en configuración consistente sería Navarra. Navarra, todos sus indicadores están por encima del promedio español. Quizá es un poquito más bajo el indicador de gasto en I+D público. Los demás indicadores, todos ellos, están por encima del promedio. Y la tercera comunidad autónoma también con configuración consistente es el País Vasco. El País Vasco tiene indicadores muy fuertes en gasto en I+D de empresa y también en cooperación e innovación, muy por encima, duplica o más que duplica el promedio español. También en los otros indicadores de innovación está fuerte, pero tiene una debilidad manifiesta en el gasto en I+D público, que se encuentra por debajo del promedio español. Entonces, estas tres regiones han sido clasificadas como regiones de configuración consistente de su hexágono de prosperidad creativa. La mayoría de indicadores por encima del promedio de España. Vamos con los que han sido clasificados, las regiones que han sido clasificadas con configuración moderada del hexágono. En primer lugar nos vamos a encontrar a Aragón. Aragón observamos que tiene un valor de la productividad por encima del promedio de España y los valores de los indicadores de innovación están también por encima del valor promedio español, pero se encuentra en una situación de debilidad tanto en I+D de empresa como en I+D público. Por esta razón ha sido clasificada en una situación de moderación en cuanto a su configuración. Y en segundo lugar nos encontramos a Madrid. Madrid tiene un valor muy elevado en productividad, así como en gasto en I+D de empresa, en I+D público. Sin embargo, los valores de innovación, de porcentajes de empresas, con innovación de proceso, con innovación de producto y con innovación y el indicador de cooperación e innovación se están prácticamente en la media de España. Probablemente los valores tan altos en I+D de empresa y en I+D público esté relacionado con un efecto sede por ser Madrid sede de grandes empresas o también de los grandes centros públicos de investigación. Entonces, esto sería la situación de Madrid. Ha sido por esto clasificada en una configuración moderada, por los valores que alcanza fundamentalmente en innovación. En cuanto a la clasificación o la configuración expectante, nos encontramos aquí con regiones que tienen valor de la productividad un poco más bajo, pero con algunos valores en I+D e innovación que hacen esperar que una mejora probable de la productividad en el futuro. Vemos el caso, por ejemplo, de Cantabria. Cantabria está situado por debajo del nivel de productividad, unos valores en innovación, sobre todo en innovación de producto y en cooperación e innovación, que son altos, pero tiene alguna limitación o alguna debilidad, sobre todo en el gasto en I+D de empresa, que está en la mitad de lo que es el promedio de España. La siguiente región es Castilla y León. Castilla y León es un caso distinto. Castilla y León está dando un valor ligeramente por debajo del promedio español en productividad y con indicadores adecuados de gasto en I+D de empresa, que está en el promedio español, un poquito por encima, y también innovación de producto, que se acerca al promedio español. Sin embargo, presenta debilidad en otros indicadores de innovación, en los otros dos indicadores de innovación y también en gasto en I+D público. La región siguiente es la Comunidad Valenciana con valores en el promedio español de innovación, en los tres indicadores de innovación, también en el gasto en I+D público, con debilidad en gasto en I+D de empresa y con el valor de la productividad un poco por debajo del promedio español. Su debilidad es el gasto en I+D de empresa, pero con valores adecuados de innovación. La siguiente región es Galicia. Galicia se encuentra también con valores en el promedio de innovación de empresas, pero con alguna debilidad tanto en gasto en I+D de empresa como en I+D público y un valor de la productividad algo por debajo del promedio español.
clasificada entonces también con configuración expectante. El caso de Murcia es muy parecido al de Galicia, indicadores potentes en el promedio español de innovación, con debilidad en gasto en I+D de empresa y gasto en I+D público, y con un nivel de productividad por debajo del promedio de España. Bien, entonces estas son las regiones que han sido clasificadas con una configuración expectante del hexágono de prosperidad creativa. ¿Cuáles son las regiones que hemos clasificado en configuración aparente del hexágono? Vamos a encontrar estas dos regiones. En primer lugar tenemos Baleares. Baleares tiene un valor de la productividad algo por encima del promedio español, está en 104 sobre 100 España, pero los valores de tanto de innovación como de I+D son notablemente más bajos que el promedio español, especialmente en el caso del gasto en I+D de empresa, que se sitúa en nivel 21 respecto de 100 España. Ha sido, por tanto, clasificada como configuración aparente porque probablemente ese valor de la productividad no esté conectado con los valores que alcanzan la I+D y la innovación. Y la siguiente región también aquí así clasificada ha sido La Rioja. La Rioja es un caso distinto porque tiene unos valores adecuados en innovación de producto y de proceso, empresas con innovación de producto y de proceso de negocio. Sin embargo, tiene pues limitaciones tanto en gasto en I+D como en cooperación en innovación. Sin embargo, el valor de su productividad está por encima del promedio español. Bien, entonces ha sido clasificada en esta configuración aparente. Y por último ya nos quedan aquellas regiones que han sido clasificadas como configuración escasa. Siempre sus valores se encuentran por debajo del promedio español. Vemos el caso, por ejemplo, de Andalucía. Andalucía se encuentra en todos los casos por debajo del nivel 100 de España, especialmente con un nivel más bajo en el gasto en I+D de empresa, que se sitúa en torno a 50 respecto de 100 España. La siguiente región es Asturias. Asturias tiene un valor más alto en cooperación e innovación, pero los demás indicadores son más bajos que el promedio español y también en su nivel de productividad está por debajo. La siguiente región es Canarias. Canarias vuelve a estar con todos los indicadores por debajo del nivel 100 de España. Especialmente bajo es el gasto en I+D de empresa y también el gasto en I+D público. El gasto en I+D de empresa se sitúa en un nivel 18 respecto de 100 España y es su debilidad principal. En el caso de Castilla-La Mancha es la misma situación. Aquí en el caso de Castilla-La Mancha, con todos los indicadores por debajo del nivel medio español, tiene una debilidad más pronunciada en el gasto en I+D público, que alcanza el nivel 37 sobre 100 España. Y por último tenemos Extremadura. Extremadura vuelve a tener todos los indicadores por debajo del nivel medio español, una debilidad pronunciada en I+D de empresa, se encuentra en un nivel de 27-28 sobre 100 España y avanza un poco más en innovación de proceso de negocio. Bien, entonces estas son las comunidades autónomas de España clasificadas según esa configuración. En la consistente nos hemos encontrado con Cataluña, Navarra, País Vasco. En la moderada hemos situado a Aragón, a Madrid. En la expectante, Cantabria, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. Aparente hemos situado a Baleares y La Rioja. Y con configuración escasa a Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura. Esa sería entonces la situación de las regiones en España. Bien, entonces, estas son el hexágono de la prosperidad creativa. Cuando se aplica a las comunidades autónomas de España, este es el resultado que hemos obtenido. Y lo que deseamos ahora es obtener algún tipo de enseñanza de esta metodología que hemos creado para clasificar a las regiones. Y vamos a ver, en primer lugar, vamos a plantear dos cuestiones. Una primera cuestión va a referirse a lo siguiente. Vamos a relacionar la situación de España en la Unión Europea con la situación de las comunidades autónomas en España. Vamos a ver cómo pueden relacionarse ambas. En el caso de la configuración española entre los países de la Comunidad Europea con datos del European Innovation Scoreboard, nos había dado que España tenía una configuración escasa de su hexágono de prosperidad creativa junto con otros países que eran países de Europa del Este.
Entonces, hemos encontrado esta situación y nos podemos preguntar por qué, cómo se relaciona esto con la situación de las comunidades autónomas de España. Vamos a ver cómo lo relacionamos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar aquellos países de la Unión Europea que tienen configuración consistente, que eran 6 países. Los países son Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Suecia. 6 países con configuración consistente. ¿Qué hacemos con ellos? De cada uno de estos países vamos a seleccionar cuál es la región que tiene un valor más alto en el índice de innovación que crea el Regional Innovation Scoreboard, que es un trabajo que también hace la Universidad de Maastricht para la Dirección General de Investigación e Innovación de la Unión Europea, en donde hace una clasificación de las regiones, un tratamiento de su situación e innovación y una clasificación según un ranking o un índice de innovación. Entonces, tomamos de estos países la región que tiene el índice de innovación más alto de cada uno de ellos y también aquellas regiones que tienen el índice de innovación más bajo en países con configuración consistente del hexágono, ¿de acuerdo? Según el Regional Innovation Scoreboard. Y hacemos lo mismo para España. Para España tomamos datos de este trabajo de la Universidad de Maastricht y seleccionamos cuál es la región que tiene el índice de innovación más alto, que va a ser el País Vasco, y la región que tiene el índice de innovación más bajo, que en el caso de Regional Innovation Scoreboard de 2023 es Canarias. Y entonces hacemos lo siguiente. Vamos a comparar la región española que tiene el índice más alto con las regiones de los países de configuración consistente que tienen el nivel más alto. Y hacemos lo mismo para las regiones de niveles más bajos del índice de innovación. Bien, el resultado que obtenemos es el siguiente. Lo vamos a ver en un gráfico y lo vamos a tener aquí. ¿Qué observamos en este gráfico? Pues en este gráfico lo que estamos observando es que en Europa, el País Vasco, primera región española, tiene un índice de innovación de 109. ¿Qué valor tienen las regiones de Dinamarca, Finlandia, Alemania, etcétera, de los países con innovación consistente? Se pueden estar situando en el nivel 150. Por tanto, ¿qué ocurre? Que las regiones líderes en España, la líder de todas ellas es el País Vasco, pero las regiones líderes de España no tiran hacia arriba, no tienen empuje, no tienen fuerza suficiente. ¿Qué ocurre en el caso de las regiones más rezagadas? Pues que el valor de Canarias observamos que es 57, mientras que las regiones de esos países europeos con configuración consistente pueden situarse muy cerca del promedio europeo. Por tanto, ¿qué concluimos? Que las regiones rezagadas en España tiran hacia abajo. Entonces, si componemos las dos situaciones en donde las regiones líderes no tiran hacia arriba y las regiones rezagadas tiran hacia abajo, nos encontramos como componente que España se encuentra situada en una configuración escasa de su hexágono de la prosperidad creativa en Europa. Esa es la situación y esa es la relación que hay entre lo que ocurre en el conjunto de España y lo que sucede en cada una de sus regiones. Bien, esta sería entonces la primera pregunta que nos hacemos. Y la segunda pregunta que nos planteamos, que también la podemos responder con el hexágono de la prosperidad creativa, es: vamos a identificar cuál es la debilidad más pronunciada que hay en las comunidades autónomas de España, en I+D Innovación. ¿Cuál es la debilidad más pronunciada? Pues podemos ver cada uno de los indicadores. Tenemos 5 indicadores de I+D Innovación y podemos ver cuál es el indicador que tiene en cada región el valor comparativo más bajo respecto de 100 España. Y vamos a obtener el siguiente cuadro. Vemos aquí los 5 indicadores, el indicador de I+D, gasto en I+D de empresa, gasto en I+D público
y el valor de los indicadores de innovación, que son tres, serían la innovación de producto, la innovación de proceso de negocio y la cooperación en innovación. ¿Qué observamos? Que la debilidad más pronunciada en España, en las comunidades autónomas, es el gasto en I+D de empresa. La mayor parte de las comunidades de España es el indicador que presenta un nivel más bajo respecto del valor 100 en España. En cambio, hay otras regiones donde la debilidad más pronunciada es el gasto en I+D público. Sería el caso de Aragón, el caso de Castilla-La Mancha, también de Navarra y del País Vasco, en donde entre sus indicadores el gasto en I+D público es el más bajo. Y por último tenemos aquellas regiones en donde presentan un nivel más bajo en indicadores de innovación, que siempre se refiere a cooperación en innovación, y esto es lo que sucede en Castilla y León, en Cataluña y en Madrid, cuya debilidad más pronunciada se encontraría en este indicador de innovación. Bien, entonces estas serían unas pequeñas conclusiones que hemos podido obtener del hexágono de la prosperidad creativa referido a las comunidades autónomas de España. Bien, entonces con esto tenemos el contenido de este vídeo y ya con esto finalizamos los vídeos correspondientes a la parte segunda sobre medición de la I+D y la innovación. ¿Qué haremos en la parte tercera y la parte cuarta? En la parte tercera y la parte cuarta nos vamos a dedicar a en la parte tercera vamos a ver la situación de las empresas con más detalle, incluso vamos a introducir también y vamos a considerar a las universidades y los organismos de investigación. Vamos a ver por medio de una metodología que ya explicaremos, vamos a llamarle la metodología COTEC, vamos a explicar cuál es la situación de las empresas y utilizaremos también indicadores para ver cuál es la situación de las universidades y los organismos de investigación. Este será el contenido de la parte tercera, donde expondremos también en vídeos todos estos aspectos. Y en cuanto a la parte cuarta, la vamos a dedicar a las administraciones públicas y vamos a tratar su actuación en I+D e innovación a través de las políticas de I+D e innovación. Esa será la parte cuarta del curso. Pero antes vamos a poner, como siempre, un ejercicio que resolveremos en el vídeo siguiente. El ejercicio dice lo siguiente. Se trata de que vosotros mismos podáis definir las diferentes configuraciones del hexágono de la prosperidad creativa, que es la configuración consistente, moderada, expectante, aparente y escasa. Y vamos a dar tres valores, alto, medio o bajo, a la productividad y al conjunto de la I+D y la innovación. Entonces, de lo que se trata es de determinar cuáles son los valores alto, medio o bajo de productividad e I+D innovación que definen los distintos tipos de configuración HPC. O sea, lo que tenéis que poner es configuración consistente, valor de la productividad, medio, alto o bajo, uno solo. Y además, ¿cuáles son los valores en general de la I+D y la innovación? Alto, medio o bajo. Entonces, uno solo, ¿eh? Entonces, con esto se habrá completado el ejercicio que resolveremos en el próximo vídeo y ya vamos a pasar a la parte tercera. La parte tercera vamos a tratar empresas junto con el mundo académico, universidades y organismos de investigación. Y ese será el contenido del próximo vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.